Doy de manera formal la bienvenida, los buenos días al doctor Marino Vinicio Castillo. Doctor, para mí como siempre, un honor compartir con usted en los próximos minutos, en estos próximos 45 minutos aproximadamente de conversación. Buenos días y bienvenido una vez más. Muy buenos días, Lizzy. Muy contento de estar en el programa y, como siempre, feliz de haber llegado con tiempo para oírte en tus últimas reflexiones. A este programa se puede venir a participar y aprender a Ay, oír. Dios mío, doctor. Excelente, excelente. Es una distinción inmerecida. Te Por Dios. estoy oyendo muy certera, muy juiciosa. Interesante, interesante. Bueno, doctor, porque están ocurriendo muchas cosas en las últimas horas. Este fin de semana fue un fin de semana con muchas interrogantes, pero también muchas noticias sueltas que a través de las redes se daban, empezaron en las redes sociales y luego la prensa formal se hizo eco de muchas de ellas. Me refiero a que vuelve a resurgir el caso Odebrecht, que estaba como un poco latimuerto allí, guardado, casi engavetado, y de manera sorpresiva este fin de semana resurge. Me gustaría saber cuál es la posición suya, cuál es la lectura que le da a este resurgimiento y la manera en que resurge el tema. A mí me ocurre que el tema yo lo he mantenido totalmente vigente. Lo he tratado en forma casi incesante en la respuesta. Sí. Incluso en los últimos dos programas, el programa pasado y el antepasado, acentué mucho la disposición que tengo de enfocarlo cada vez más con un prisma más seguro, verlo de una forma más serena y estable, menos ruidosa, más técnica, utilizando patrones criminológicos. Hablé mucho de la cuestión del uso de ese expediente que ha sido devastador a escala continental. Hablé mucho y escribí en mi columna varios blogs en la pregunta sobre qué podía haber detrás de esas derivaciones tan destructivas, tan peligrosas, que habían producido tanto daño a la clase política de América Latina. Se había llevado propiamente de encuentro el sistema de partidos políticos. El ejemplo quizás más patético, Perú. Sí. 4 presidentes involucrados, la jefa de la oposición importante, Keiko Fujimori, bajo acusación. Ecuador, el vicepresidente Glass preso, el presidente Correa a punto de ser ya atacado. Sí. Odebrecht pidiéndole perdón a Ecuador, que le permitiera continuar obras y hacer nuevas, porque está ahora atravesando por una fase de regeneración moral. Han contratado, como te decía fuera de cámara, unos gurús éticos del mundo para hacer una rearticulación de la empresa, que casi es un Estado. A todo esto, su director de entonces, el hijo de Emilio Odebrecht, Marcelo, ya no en la cárcel, bajo condena de 19 años, sino en su mansión, con una pena disminuida a 5. Asimismo como también Joao. Haciendo las veces del emperador en el Coliseo Romano. Cuando hace así, se fue. Se fue para... Es muy grave, hay que examinarlo con mucho cuidado porque se satanizó de tal modo porque realmente ha sido excepcional. No es un caso de corrupción común y corriente, de un grupo de tigres que se juntaron y se robaron unos cuartos y no tenían el capital y no tenían la técnica. No.
Es una empresa importantísima, casi un estado, con 168,000 empleados y Imagínese funcionarios. usted. Un estado. Un estado. Incluso en su modus operandi delictivo llegó a establecer las operaciones estructuradas casi como un ministerio de lo exterior, porque las operaciones del día a día no entraba nada de eso, sino era una cosa especializada para el soborno internacional y los tratos de las licitaciones, de los precios. Entonces, yo insistí mucho y voy a seguirlo trabajando, en que las sociedades tienen que alertarse mucho, porque se pueden hacer cosas provechosas con un expediente de esa naturaleza. Pero usted cree que en el caso de República Dominicana... Pero también se pueden hacer cosas menos provechosas cuando no malignas, en ocasión de los... Cuando no malignas, cuando no malignas. Entonces, la satanización del nombre llegó a tal grado que mencionar Odebrecht... Mencionar el demonio. Más que el demonio. El demonio debe estar feliz porque encontró a alguien que espanta más que él. Y entonces, yo esta mañana, cuando regresé del campo ayer, y estuvieron anoche comentando la cuestión de los comunicadores. De dos buenos amigos, Julio Martínez Pozo y de Dani Alcántara. Yo le hacía ese razonamiento a mis amigos y familiares que me decían. El problema es que han sensibilizado eso de tal modo que mencionar Odebrecht por antonomasia es hablar de crimen. Sí. Si usted sale por alguna razón en una lista de esas, ya usted está condenado. Porque se establecieron corrientes inmensas de opinión, la guerra mediática, el juicio mediático, el juicio social, que la justicia propiamente ha servido de base para que el escándalo se expandiera con el tratamiento que se viene dando. Y yo decía, mira, yo no conozco nada de las relaciones de los muchachos con Odebrecht, pero en mi programa último yo decía, señores, para nadie en este país puede negar que Odebrecht era una noticia antes del abajato, una noticia agradable. Una empresa brasileña importantísima, con un banco de fomento detrás, que construye maravillosamente, rápido, aunque se tenía, porque hubo muchos profesionales nuestros que así lo denunciaron, el desagrado de que era muy caro. Se decía, construye bien, pero es muy cara. Bueno, pero construye en Estados Unidos. Sí. Creo que una de las terminales del aeropuerto de Miami. Sí, claro. Y creo que otro en Houston. Sí. Entonces, bueno, la sociedad veía eso hasta que vino Catalina. Punta Catalina. En la licitación de Catalina sí explotó ya un expediente concreto en el cual se revelaron cosas muy serias con una licitación que fue ofertada por una compañía china y por una compañía norteamericana. Entonces ya comenzó a aparecer la otra cara de Odebrecht, que según se ha podido ver después, se organizó de tal modo que toda la estructura de soborno tenía una especie de estructura internacional, que no era del día a día de la empresa ni de las operaciones ordinarias de la empresa. Es decir, era como un ministerio de soborno. Bueno, llegó a decir Marcelo Odebrecht que ellos en los últimos 2 años habían trasladado sus operaciones para acá, porque aquí le ofrecía más garantías, más seguridades, que fue un hecho gravísimo. Gravísimo, bueno, de todos los países del mundo, República Dominicana. Pero eso fue a partir de qué año, eso fue en el 2014. Pero ¿no? El abogado penalista, que soy yo, aunque ya tengo mucho tiempo
sin mayor actividad, pero estudio permanentemente. No, doctor, usted tiene Siempre una correlacionamos las cosas. envidiable. Cuando él hace esas afirmaciones, inmediatamente después vienen, meses después, las querellas contra el presidente de la República. Sí. 2 querellas, Participación Ciudadana encabezando una. Las marchas Del grupo de los verdes. de los verdes, muy asediante. Y todos los ataques al presidente eran alrededor de Odebrecht. Comenzaron primero pidiendo que persiguiera a los que habían incurrido, después en un juicio político y después en su renuncia Así es. para ¿Y su vieron? destitución. Sí. Pero eso ocurrió parejo con una reclamación de $700 millones De para Odebrecht un al muelle, gobierno. para Sí. un muelle, en imprevistos. Eso de Punta Catalina. Entonces la idea es que ahí se le vio el rostro a la subestructura de Odebrecht, que no era de conocimiento público. ¿A dónde voy? Julio es periodista, Sí. Dani es periodista. Han estado en el campo del marketing y de la imagen y de las cosas. Yo me imagino que ellos, como todos los dominicanos, entendían eso que he dicho de Odebrecht. ¿De dónde puede salir una relación de Odebrecht? Yo no conozco expediente. La Procuraduría dice haber examinado cosas y yo desde la calle no puedo tener la seguridad de afirmar. No tuvieron nada que ver con... Pero, ¿de dónde podía salir? Sí. Que es una relación con el señor Rondón. Bueno, pero el señor Rondón era una figura aquí, incluso condecorado. Sí. Condecorado, y se vio incluso al presidente de la República y un grupo de hombres importantes aquí en su finca. Creo que tiene un zoológico particular. Un zoológico particular y todo eso. Un empresario, el lobista, el único lobista reconocido de la Lobista República Dominicana. tan importante que hay 2 casos que son peligrosos. El de España. En España, en el caso de Isabel II, el caso Iseta, que hay un señor González ya bajo proceso. Compraron una firma, INASA, creo, una firma brasileña, parece que por 10 veces su valor. Pero hubo un español declarando allá que dijo que el representante de ellos formalmente aquí en República Dominicana era Rondón. Entonces, el presidente Trump dicta una orden ejecutiva, un decreto de 7 individuos del mundo, algunos de ellos peligrosos, pero incluye al señor Rondón. Entonces yo digo, ¿y esto qué es? Los tentáculos de Rondón van lejos. Es un hombre importante, el hombre está metido entonces. Sí, en los casos gruesos. Bueno, grueso, y tenía lobby abundante aquí de años. Sí. Entonces yo pregunto en cuanto a los muchachos de la prensa, ¿qué podían? Que le formaran imagen, que como amigos le protegieran cualquier tipo de ataque que le hicieran. Bueno, pero eso es normal, eso no es un delito, salvo que aparezcan cosas que uno no puede imaginarse, que yo de ellos no las sospecho, porque lo conozco hace muchos años, son gente con una... Pero que además no han sido funcionarios, no han sido tampoco congresistas, pero bueno, evidentemente, y no son ingenieros. Pero evidentemente la han sazonado, que es la parte más morbosa y de peligro, la han sazonado de una forma insana. Así es. Que yo creo que el carácter subterráneo, medio secreto, que la Procuraduría usó, fue impropio, porque eso se puede resolver en la forma más lisa, más llana. El propio procurador, mira, vete donde fulano es tal, llévale esa citación, que venga, que le queremos preguntar tales o cuales cosas sobre esto.
Y ya, más porque nada. no es una cosa del otro mundo. Pero se ha hecho entonces, como tú decías, Sí. se ha sazonado que, Vean, esperen, ya bueno, y viene. todo el mundo se espantó, era Claro. concitando una opinión con algún objetivo que yo no lo alcanzo a ver. Lo sigo tratando y lo voy a seguir tratando tanto en la pregunta como en la respuesta, pero con criterios ya criminológicos, más sosegados, ver el uso que se está haciendo. Lo de Brasil es horrible, porque Lula, preso, tiene más poder y más significado que suelto. Ya lo convirtieron Las encuestas en un que han hecho, reales, indican que su seguimiento es firme. Está inhabilitado. Porque él pidió a los jueces brasileños lo mismo que pidió Humala a los jueces que ya lo peruanos. soltaron, porque ya con Humala cumplieron y entonces ahora lo sueltan Ahora a hay Humala que y ver la mujer. por qué lo soltaron. Ajá. Si es que andan buscando una delación premiada, como dirían los brasileños, o una cooperación eficaz, como dicen los peruanos, a esa pareja importante. Sí. ¿Qué quieren ellos sacar para una escalada? ¿A quién otro quieren implicar? En el asunto de Perú, oye, sí es tan serio que el dueño del periódico El Comercio, que es como el listín de aquí, Sí. Así mismo está es. también implicado. No sé cuáles son los cargos. ¿Cuáles son los cargos? Pero también Entonces, está involucrado. Debe de ser la publicidad y las campañas y las cosas. Entonces, la idea es que hay que observarlo con mucho cuidado, porque Brasil, fíjate que cuando estaban los jueces para deliberar sobre el habeas corpus de Lula, el ejército habló 24 horas antes y en una forma dura y odiosa que ellos no admitían. Entonces la pregunta que me formulo, bueno, y si en las elecciones de octubre Lula no va y gana el que Lula señale, ¿ustedes van a admitir el resultado? Porque los votos fueron 6-5, pero había 2 votos que estaban muy indecisos. Y la versión militar lo que hacía era meterle el temor de un golpe de Estado. Y por eso fue 6-5. La propia presidenta de la Corte dijo que ella daba el voto negándolo, pero que quería esperar a ver qué iba a decir el Tribunal Supremo sobre la presunción de inocencia hasta el momento del fallo definitivo. En definitiva, se trata de un caso complejísimo, único, porque ha sido, óyeme, como lo ha sido, la de, justicia ha misma, sido de como escala internacional. sí. Y aquí, naturalmente, hay que decirlo con preocupación, está la cuestión del arbitraje de los 700 millones. Porque yo he sostenido que Odebrecht está ejerciendo una extorsión. Está haciendo esa reclamación, diciéndole al gobierno, tú no puedes rehusarte, porque yo puedo bajar el dedo y decir, y sobre todo, que Lula vino 2 veces, voló en el avión de Marcelo. Lula ya no era presidente, pero seguía siendo un promotor. Influyente, un líder de la hombre región. Influyentísimo y amigo de expresidentes, esas cosas. Sí. Entonces, quizás por golpear a Lula, nos golpean a nosotros. Es decir, es una situación muy escabrosa. El daño colateral, doctor. Puede ser, es imprevisible, porque muchas veces se imagina gente daños en un sentido y resultan en otro, que a veces terminan por afectar a los mismos que la urden. Que urden eso, sí. Pero evidentemente ha sido un trauma enorme. Y ojalá los muchachos ahora lo manejen con serenidad, que no se dejen intimidar. Porque dentro de todo eso también está el chantaje. No. Porque una de las denuncias que hace Julio es que él no se va a dejar chantajear. Pero ¿chantajear por quién?
Es que la Procuraduría está chantajeando Ahí, para que se preste a otras cosas, ahí, que es la interrogante que ahí muchos se el han hecho. peligro, si ellos intentan, si no lo tratan con la consideración debida, y es un trato correcto, profesional, tanto Julio como Dani son gente de prensa importante, pero muy informados, Sí, en el sentido de que ellos conocen cómo se desarrolló todo después de, porque el amigo lobista, que ellos no han negado nunca tener su su relación relación. con él, es posible que le haya hecho confesiones. Entonces el Así mismo problema es. es, a mí me llegaron a decir en un momento que ese señor, a quien yo no conozco, parece que intentaron o dijeron que una hija o un hijo serían sometidos, porque parece que La figuraba hija, en una sí. de sus compañías. Así es. Pero usó una expresión tremenda. Si me hacen, me desconsideran mi hijo, yo voy a hablar. Sí. Ese yo voy a hablar, hermano, de él es peligrosa, porque está el proceso de los 92 millones de dólares, están las querellas, está el problema del soborno de los legisladores para la modificación constitucional, que incluso fue un ministro del gobierno, que sigue siendo ministro del gobierno, que dijo que fue un negocio repugnante, mercantil. Sí. Y el primer ministro fue al acto. Lo escribió en un libro. Pero el primer ministro fue y alabó el libro. Entonces uno dice, ven acá, pero entonces ustedes son ministros del presidente y le dicen que él compró lo... y siguen en su puesto. Siguen los dos. No. El que fue a la inauguración del libro, a la puesta en circulación del libro y el que escribió el libro. Y los poderes. Y grandes poderes. Estamos hablando del primer ministro. Yo pienso que los amigos, Julio y Dani, pueden hacer un papel interesante. Describir sus relaciones pura y simplemente y tratar de... Es lo que me imagino. No sé qué tipo de sorpresa pueden tener. O no sé qué tipo de chantaje pudieran haber hecho, porque... Bueno, eso es, bueno, que lo expliquen. Que lo expliquen. Es muy serio. Los a momentos todo no esto, son fáciles, son momentos hay mucha incertidumbre y hay como una especie de enrarecimiento del ambiente y cierta crispación que no me gusta. No me gusta. El país necesita en estos momentos otro tipo de clima. Un clima más cálido, de unidad, de solidaridad entre nosotros los dominicanos, porque los peligros externos son muy delicados y están ahí. No se han desplazado, ni lo han podido, ni se pueden poner de lado. Lo que hemos sufrido en soberanía, identidad, nacionalidad, territorio, que es necesario revocarlo para meterlo en cánones constitucionales y legales, porque tenemos el ordenamiento jurídico para hacerlo. Yo ahora vi con mucho desagrado, y lo planteé en la respuesta. Es más, lo planteé en una forma muy singular. Le voy a dejar al presidente de la República como tarea de conciencia que recuerde quienes le aconsejaron el establecimiento de relaciones formales con China continental en estos momentos. Después de yo haber dicho que eso se veía venir, que es necesario, es una corriente mundial, China es una superpotencia, pero hacerlo en este momento y en la forma que se hizo fue un error enorme. Pero sobre todo para el país un daño inmenso. ¿Por qué? Esto es importante escucharlo, doctor. ¿Por qué es un daño enorme para el país? ¿Por qué? Trump está rodeado de hombres muy sólidos, algunos de ellos oficiales militares en retiro, algunos de ellos de gran cultura, gente preparada,
que tienen ideas interesantísimas relativas a lo que es la inmigración ilegal, a lo que es el sentimiento nacional, la defensa de lo propio. Cuando ellos llegaron a poder, yo me entusiasmé y dije, caramba, esa administración anterior que esperaba Hillary, Sí. Obama con sus relaciones con la nación del Islam, con Farragut, con el Caucus Negro, con el grupo Kennedy, todo eso, nos devastaron. Pero esto que ha llegado ahora va a entender nuestras razones. Ojalá el presidente inicie rectificaciones, que va a tener una comprensión importante en la locomotora de la geopolítica regional, Sí. mundial, que es Estados Unidos, que es una realidad. Claro. Entonces, Indefectiblemente es así. se me ensombreció el entusiasmo cuando vi el reconocimiento y el establecimiento de relaciones formales con la China continental en estos momentos. No era el apropiado, ¿por qué, doctor? Porque para nosotros, si había una manera de alejar o desagradar a esa administración americana de la administración nuestra, esa era una. O sea, un desafío muy Y grande. fíjate que ellos repiten por nota formal de la embajada que trastorna la estabilidad de la región. Bueno, pero la región implica Venezuela. Sí, claro. Ya ellos venían, yo pienso, observando los diálogos. La sospecha de que los diálogos le estaba usando Maduro simplemente para ganar tiempo y tratar de crear la imagen de que las elecciones son reales, verdaderas, cosa que ni México, ni Chile, ni Argentina, las naciones mayores de América Latina, Sí. admiten. Es así. Sí, no solo Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y la Unión Europea. Ya parte de la región no, importante de los países. y naciones Sí, que tiene México sobre todo, que tiene una tradición. claro. Entonces, la idea es, ¿en qué medida a nosotros nos dañó? Es como, tú dices, mira, vino una oportunidad, vino un acaso feliz. Todo este desastre que se hizo, vamos a reajustarlo. Porque quienes nos pueden hacer la vida imposible, si siguen el plan de los otros, nos van a comprender mejor. Entonces vamos a aprovechar incluso las contradicciones que hay allá, entre los otros y los que mandan. Y los que mandan. No. En medio de esos dos elefantes por pelear, nos metemos nosotros a bailar. Entonces pasamos a ser noticia mundial. Taiwán reacciona en una forma airada por la Y hace forma, una denuncia porque la fuerte. forma fue muy defectuosa. Doctor, incluso yo me extrañé Fue porque muy- estuvimos República Dominicana en los diarios de todo el mundo. Pero como mala noticia, porque parecíamos como una de esas muchachas infortunadas que están en el campo del mercado sexual. Sí. La compraron. No, quienes compran son ustedes. Nosotros no hemos comprado nada. Pero entonces los haitianos se envalentonan Ajá. y dicen, no, a nosotros nos hicieron oferta. Y nosotros Y dijimos que no. nosotros, óyeme esto. No, eso yo dije, pero ¿qué lectura se le puede dar Porque- a la declaración de Haití cuando dice a nosotros nos han ofrecido lo mismo y nosotros decimos no, dejamos nuestra relación Quizás con Taiwán querían y- mejorar la opinión del señor Trump, que lo consideró un estercolero. Pero a la vez marcar la diferencia con nosotros en un momento en que tenemos necesidad de cierta comprensión para poder rectificar. De hecho, hablan de las virtudes de Taiwán No. y la Pero, la ensalzan. pero nosotros no teníamos por qué bailar en esa danza. Primero, él tenía 5 años en el poder, tiene 5 años en el poder y no lo hizo antes. El comercio estaba funcionando admirablemente. Perfectamente, claro. Tú sabes lo que yo cité. El presidente Balaguer era tan hábil y tan fino y comprendía tanto los problemas de la geopolítica mundial, que él propiamente violó el bloqueo de Cuba. Cuba hizo negocio aquí mientras él estuvo
compraba todo. Compraba todo. Llegó a un grado de Y afecto. sobre todo el tema del azúcar. Yo vi que en Llegó a un varias grado de ocasiones- afecto que Fidel le mandaba helado de La Habana en Cubana Aviación aquí. El helado que hacían para Fidel aquí, él se lo mandaba aquí A Balaguer. a Balaguer. Oiga eso. Pero en la cuestión de relaciones, no porque, No formales. porque estaba la Unión Soviética y Ajá. estaba la Guerra Fría. Sí. Leonel llega y establece las relaciones, pero ya no estaba Unión Soviética. Y ya estaba, bueno, el fin de la historia, El fin que de la decía historia. Así Fukuyama. mismo ahí. Entonces, Así mismo. reconoce. Yo digo, si Danilo, porque eso no se toma como decisión personal, eso busca asesoramiento. Sí. Si el injerto que yo llamo opinó al final en favor de ese paso, fue una jugada maestra del injerto. Por eso fue que le dije que se lo dejaba como una tarea de conciencia. Ah. Recuerde quiénes le dieron el consejo de hacerlo ahora. Si él a Leonel le dice, Leonel, tú tuviste 3 años, 3 periodos, tú tienes las relaciones internacionales, yo quiero que tú me digas, yo quiero hacer esto. ¿Qué tú piensas? ¿Qué tú piensas? Me atrevo a asegurar que lo hubiese dicho, es necesario hacerlo, pero no ahora. Ni tenemos la necesidad de hacerlo ahora. Claro, hay una serie de factores que pudieron influir en la voluntad del presidente. La FIS y la calificación La de los Fitch bonos rating, sí. nuestros como bonos basura. Ah, sí. En el Bebe menos. fondo yo pienso que andan detrás de Maduro, de Diosdado y de la autoridad venezolana que deben tener no sé cuántos miles de dólares en bonos por realizar, por liquidar Sí. en el mercado mundial. Porque el fondo estuvo aquí, el informe fue muy favorable. Muy favorable, es decir, propiamente. Hizo sus advertencias, por supuesto, Bueno, pero siempre las hace. Pero reconoció de que la economía estaba creciendo. Entonces, ¿por qué viene seguía la creciendo? calificadora a tratarnos así? Ajá. Yo a los muchachos les dije, mira, eso no es para nosotros, nos afecta, sí, pero en el fondo arruinándole el negocio internacional a Maduro, suprimiéndole fuentes, porque lo están asediando, Sí, no hay duda, es un bloqueo lo que le están desarrollando. por supuesto. Entonces la idea es que el momento no era apropiado, el momento no era apropiado, y lo hicieron. Y eso está enredado ahí con una serie de cosas. Ahora, ¿hasta dónde el humor norteamericano de hoy, esa gente que manda, que es tan recta? Porque esa es la diferencia. Tú hablabas con cualquier hombre de la diplomacia, del Departamento de Estado y Obama y cosas. En el fondo, eso es una cosa que te dicen lo que ellos creen, no creen lo que te dicen. Eso es lo más insincero y lo más inservible que yo he tratado con todos, ¿no? Bueno, recuérdate la última expresión de representación diplomática que mandaron, un par de periquitos. Sí. Un relajo. Un relajo, sí. Pero esta no es gente de eso. Esta es gente pesada. Todo lo toma muy en serio. Fíjate que Kelly en Bahamas, cuando dice República Dominicana no se le puede seguir imponiendo ese tipo de inmigración. Le están consumiendo el 30% entonces, en el 16, Sí. de su De presupuesto su de salud. Sí. Que no, nosotros no estábamos, Con ni cifras fue una y reunión, todo. fue una declaración, de él, una convicción. Él era comandante del Comando Sur. Sí, de la región. Ya objetaba el tipo de... Están trabajando sobre los problemas de la frontera sur, ahora que está en seguridad, y habla de los peligros. En la nota última del Departamento de Estado, que yo llamé de redacción militar, en 5 páginas hay 7 menciones de terrorismo posible en el Caribe. ¿Por qué? Porque él sabe lo que es Nigeria volando para Haití y Nigeria acercándose a República Dominicana. Él sabe lo que puede venir por ahí. Entonces son implicaciones muy densas, muy complejas para tratarlo con esa ligereza.
Otros dicen, no, lo que pasa es que los chinos van a comprar a Catalina. Que la van a poder terminar, Catalina, que estaba difícil de terminar. Hay una serie de especulaciones, no le tiene por qué hacer caso, pero eso se prestó para eso. Entonces, la idea de los bonos basura posiblemente lo usaron en el ánimo del presidente para irritarlo. Recuérdate cuando ellos hablaron en una oportunidad, el Departamento de Estado del tiempo de Obama, que hablaron de la cuestión del tráfico de droga entre nosotros, que él respondió en una forma muy airada. El presidente dijo, habló de varias vías. Ustedes tienen una autopista de 6 vías. De 6 vías y todo eso. Yo no dudo que lo de los bonos basura, que no se le dio mayor publicidad aquí, lo irritara. Y alguien, es la parte que yo no sé, por eso se lo dejo a su conciencia. Entonces ahí... Vámonos a poner los chinos. Los chinos tienen cuartos, los chinos ofrecen, están metiendo 50,000 en... Y aquí se habla hasta de cifras de 3,000 millones de dólares. Ven acá, criatura. ¿Dónde está tu buen juicio al consejero? Lula está preso por BRIC. Son las BRIC. Sí, los BRICS, así mismo. Son las BRIC, espérate. Entonces tú, porque hay muchos intereses complicados del comercio mundial. Con el poder hay que tener cuidado. Doctor, ahora, por otro lado, además de lo que pasó con Julio Martínez Pozo y Dani Alcántara, sale Rafael Núñez también este fin de semana a hacer una denuncia muy grave. Estamos hablando del vocero del expresidente Leonel Fernández, que es actual presidente del PLD, donde él denuncia que se pretende iniciar una campaña sucia en contra de la figura del presidente Fernández. Una vez más, pasó el quirinazo y ahora viene otra cosa. ¿No le sorprende, doctor? No, para nada, para nada. En la medida que la candidatura posible de Leonel ha crecido, evidentemente va a haber sectores interesados en montar todas las infamias que le vengan a la cabeza. El problema es que las circunstancias son diferentes. Cuando se hizo la experiencia terrible aquella de imputarle las cosas de Quirín, había el ambiente de que en la República se había producido un antes y un después. El después eran ellos, del 12. Y el antes, bueno, Gustavo lo mantuvo como afirmación en una reunión con Transparencia Internacional en el Banco Central. Sí. Que por cierto, yo era director de ética y no me invitaron. Parece que él pensó, si yo invito a este hombre... No voy a poder decir lo que voy a decir. Es capaz de pararse y decirme, mire, no se crea eso. Entonces las cosas han evolucionado en una forma muy peligrosa y no son las mismas circunstancias. Y yo creo que cualquier tipo de campaña que intenten, eso es casi del uso. A un candidato, al árbol que tiene fruto es a quien se le tira piedras. Y lo que tienen que hacer la gente que está con el expresidente Fernández al lado es organizar las defensas y los contraataques, que ahora habría un material horrible para contraatacar. Sí. Entonces, a la República no le conviene, al país no le conviene, porque es más grieta, más disensión, más desencuentro, menos unidad, más debilidad. Al final y a la postre es la debilidad. Para los problemas fundamentales. Doctor, y finalmente el Congreso de la República y la salida sorpresiva, o no se sabe si sorpresiva, de los los diputados del PRM, porque quizás la facción que estaba en contra de las primarias abiertas... Hoy apareció un artículo de Vinicio, mi hijo, sí, en el Listín, interesante. Y la parte final a mí me agradó mucho. Él hace el recuento y dice que la Junta Central Electoral es el gran árbitro electoral de extracción constitucional. Es decir, es el poder electoral.
y que debe de advertirle formalmente al Ejecutivo y al Legislativo que ellos no pueden hacer unas primarias abiertas simultáneas a 90 días de las otras elecciones, Ay, por favor, a así 5 mismo es. meses de las presidenciales. La logística es imposible organizarla. Pero además le saca a la inconstitucionalidad de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia en una instancia que había llevado el propio presidente de la Junta Central Electoral. Como una manera de decirle, magistrado, pero usted es el que más sabe que eso no es constitucional. Pero al final dice algo que a mí me alegró mucho. La Junta puede contribuir con una negativa, rehusándose a esa posibilidad, a evitar la severidad de la crisis dentro de los partidos, que no nos conviene. Es decir, ni nos conviene la división que hay en el partido de poder, que ha sido horrible, ni nos conviene la división que pueda venir en fuerzas de oposición, porque eso es fragmentación, la fragmentación conduce a la debilidad, y la debilidad para nosotros es suicida. Así mismo es. Doctor, le agradezco muchísimo, como siempre, su visita. Gracias por la invitación. Aquí en Por la Mañana con nosotros y escucharle a usted, reflexionar juntos aquí, yo escuchar todas esas reflexiones suyas, pues es todo un privilegio hacerlo. Y qué bueno que hoy la puedo compartir con nuestro público querido que siempre nos sigue a través de este espacio. Al doctor Vincho Castillo, gracias, doctor. Gracias, Lindsay, muy amable, y gracias por la invitación, y espero que pase un tiempo razonable, que no sea excesivo. Ay, por favor, para que repetir no. la experiencia. Sí, es que se lo he dicho, tiene que venir por lo menos cada 15 días, semanal, tiene que estar aquí en este programa los lunes con nosotros. A ustedes, amigos, gracias como siempre por el favor de seguirnos, a beberse un chocolatito caliente, un cafecito caliente mañanero, porque la temperatura, el ambiente está para eso, para poder recargar energías y poder iniciar esta semana con mucho ánimo. Y como les dije en mis comentarios al inicio, tenemos que ser entes activos, no pasivos. Tenemos que involucrarnos en los temas, en lo que está sucediendo en este momento en nuestro país. No podemos echarnos a un lado ni ser ajeno a todo lo que ocurre. Así que les deseo feliz día, feliz inicio de semana y mañana tempranito con ustedes como siempre. Dios mediante.